Seguramente Willy me van a hacer bullying esa noche porque va a decir porque estoy tan formal, con corbata, como nunca, ¿no? Pero así es la vida, pues a veces uno está más informal, a veces uno está más informal. Y bueno, la idea es salir adelante como quieras, vístete como quieras, como te sientas más cómodo. Y le damos la bienvenida a su programa Los Opinólogos, todos los miércoles en la noche a través de Argolla TV, en esta oportunidad por 2 plataformas, en Facebook y en Periscope. Y esta noche tenemos la grata presencia, la grata visita en estudios de Gerardo Caballero. Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gerardo es periodista, es comunicador político. Y bueno, Y un tweet star. De 10.000 para arriba, ¿no? De menos. Bueno, no, pero es que depende, pues no es cantidad, sino calidad. Porque te pueden seguir un montón de bots chinos como a ciertos políticos. Sí, claro. Esos que se cobran por $100. Claro, no. Hay mejor calidad y no cantidad, mejor. Esa es la idea. Entonces, estamos con él, vamos a hablar de unos temas de la coyuntura actual, que siempre es emocionante, como siempre suele decir Jaime todos los programas. Exacto, es así como nuestro dicho: lo que no pasa en un año en Suiza, pasa un día en el Perú. Así de alucinantes, permanentemente. Entonces, nada, bienvenido Gerardo. Gracias. Esperamos que no sea la única vez No. que estás por acá. Y bueno, tenemos varios temas para hablar esta noche. Quisiera empezar con el tema de las declaraciones de Barata, porque ya no solamente las hemos leído, sino hemos escuchado la voz de Barata. Eso hace una diferenciación grande, porque ciertamente IDL Reporteros de Gustavo Gorriti ha tenido siempre acceso a las declaraciones escritas, las ha lanzado, las ha traducido. Sigue la novela. Y bueno, Una novela por entregas es. ya hemos escuchado las declaraciones completas con la voz del señor Simón Barata. Y bueno, ha traído una serie de revelaciones que ya un poco se venían hablando, pero lo que ha hecho es solamente confirmar. ¿Cómo crees tú que queda no solamente Keiko Fujimori, sino el Partido Fuerza Popular ahora, puesto que él ha dicho que ha financiado también a los partidos, ha financiado las carreras, o en todo caso la campaña de los congresistas de Fuerza Popular? ¿Cómo lo ves tú ahora? A ver, acá el tema es que desde que se filtró esta frase de los 500, aumentar el Keiko para 500, el fujimorismo trató de desprestigiar, dijeron que de dónde había salido esa información, que quién ha dicho, que está mintiendo Gorriti. Como mencionas, ha sido interesante ver cómo paulatinamente, etapa por etapa, se ha ido confirmando esa información. Yo recuerdo hasta ahora tweets de Keiko diciendo jamás he conocido, y era extraño porque, o sea, llegaba la información donde el mismo Odebrecht decía tengo la certeza de que le hemos pagado, y los fujimoristas querían como está confirmado, no la conoce. Y luego, pero, o sea, ¿cómo es que de una declaración así de Odebrecht tú llegas a decir es inocente, no pasa nada, Keiko está limpia? Que está limpio por lavado de activos, nada. Ha pasado por la lavandería. O sea, no me explico, pero creo que ya, o sea, la estrategia de defensa del fujimorismo ya ha tenido que cambiar drásticamente. Y no solo del fujimorismo, en verdad, de todos los partidos políticos ahora es, no, pero Barata está buscando acogerse a la colaboración eficaz y por eso está tirándole barro a todos. Y nada, o sea, yo creo que este es el fin, creo, de un elenco medianamente estable de políticos. ¿Sí? ¿Tú creo. auguras el fin de la carrera de algunos? Ninguno de estos No. implicados en las declaraciones de Barata y las revelaciones de Lavallato, no los ves como candidatos a la presidencia del Pero 2021. claro, o sea, bueno, tienes a Toledo, que está, o sea, que va a estar pronto preso. No, a Toledo lo van a elegir, pero el delegado de su partido. Va a ser presidente del pabellón. Dice Duberlín Rodríguez que no tardaría más de 6 meses la extradición del expresidente. Y a mí me causa cierta tristeza, podría decir. O sea, yo recuerdo los afiches de Fujimori extraditable, y eso era durante el gobierno de Toledo. ¿Y quién iba a pensar que íbamos a encontrar hoy día portadas que dicen Toledo extraditable? Increíble. No diría que ha sido una decepción, pero sí ha sido una sorpresa, porque incluso cuando salió el tema de las casas en Casuarinas, muchos pensábamos, me incluyo,
muchos pensábamos, bueno, será el dinero que ha ahorrado como presidente, total, él enseña en Estados Unidos, Claro. su esposa también, tiene sentido. Pero yo particularmente no me esperaba que él hubiera así pedido la coima así de una manera tan descarada como lo cuenta Barata, como lo cuenta hoy. Con números y todo, ¿no? Se quería 20 millones, así, de claros. No aprendió, pues, ¿no? Y encima, Porque- como no se los dieron completos, todavía iba y reclamaba porque pedía, oye, falta mi... No, lo feo, de verdad. Era como Alan el 85, ¿no? Que dijo, según el libro de Pedro Cateriano, ¿cómo es la mía? Claro. Así, ¿no? Pero eso fue Alan antes, pues ahora Alan tiene formas mucho más No, sofisticadas. sofisticadas de actuar, ¿no? Vas aprendiendo. Sí. Porque no hay forma de probarle nada, en realidad. Y yo creo que pareciera, en todo este mare magnum de cosas que están dando, Alan García quiere venderse como el mal menor permanentemente, porque a otros harán comprado, a mí no hay nada, voy a la fiscalía, expulguen mis cuentas, no hay ningún problema, porque claro, o sea, las formas de corrupción con Alan García pueden ser, para no hacer ninguna acusación directa, pues no tenemos las pruebas desgraciadamente, de otra forma, ¿no? ¿Cómo le ves tú eso con Alan García? A ver, lo que mencionaste es al comienzo sobre lo que pasó con el metro línea, Ujú. bueno, el tren eléctrico. El tren eléctrico. O sea, eso sí es, digamos, está en la declaración de Siragusa, ¿no? Que dijo Claro. el presidente García cuando llegó a Roma, él estaba viajando a Varsovia, en verdad, para una reunión del Internacional Socialista. Se agarra y me dice, a mí no me va a tocar menos que a Bettino Craxi, que era el Primer ministro italiano, claro. Y le dice, ¿de qué estás hablando? Le dice Siragusa, y le deposita un papelito. Eso es lo que cuenta Siragusa, ¿no? Ujú. Le deposita un papelito con un número, que era la cuenta. Después se supo que era una cuenta que existía, una cuenta cifrada en Gran Caimán. Que estaba a nombre, no estaba a nombre de Alan García, no estaba a nombre de una persona ligada a él, pero la cuenta existía. Bueno, finalmente nunca sabremos porque se acogió a la prescripción, pero es posible que esa experiencia le haya servido como, No, por supuesto. como lección, ¿no? O sea, le habrían preguntado cómo es y él habrá dicho, bueno, pónganme un monumento que permita que los peruanos recuerden mi gestión llena de obras en la que el Perú avanzó. Ya un Cristo en el Pacífico. Ya. Ya está, esa es. Y mira, Y al siguiente salió el Metro de Lima, ¿no? y claro, Claro, sí, curioso, sí, no, sí, son coincidencias, esas cosas, por favor. Y justo el miércoles pasado tuvimos acá a Gabriela Flores, una... Perdón un segundito, por favor. La doctora Rosario Sacieta, Ajá. que nos está viendo, y nos dice Hola, que Rosario. parece que la argolla tiene otra lista, 3 conductores, varones, no es mala leche, chicoco, por favor. Charito, doctora Sacieta, te invitaba cuando quiera acá Está a hacer invitada. una argollera más. Claro, y más bien le invitamos a ver los programas pasados, no hemos tenido Sí, ha estado Susel Paredes, pasado, Ángela Caballero, no, que no sé si es Ángela Caballero, no, por ahí no era, ¿no? Juanita Jorge Mirena también, profesora, educadora también. Sí, hemos tenido muchas mujeres invitadas, ¿no? Muchas mujeres y esperemos que nos sigan viendo. La doctora Zacieta, por favor, está invitada a acompañarnos en la mesa, sería un honor. Por supuesto que sí. Hoy vine a arruinar yo la cuota de género. Sí, Lo siento, hacerlo por mi intención. no, tampoco buscamos en realidad. Charito, mira. por favor. Sí, no, dale. Vamos a ver el tema de la puta género, no se preocupen. El miércoles pasado estuvo Gabriela Flores. Claro. Gabriela Sí, Flores, sí. que es socia fundadora de Happy Kai, que es una organización que está buscando hacer memoria ciudadana con respecto a los temas de Espectacular el trabajo que están haciendo. Es muy bueno, yo se lo recomiendo una vez más. Happy Kai, JAPQAI, creo, .p, y tienen un observatorio ahí de memoria y ciudadanía en donde hacen un especial multimedia de los últimos casos de corrupción de los últimos 40 años nomás. Sí, Cuando de la los corrupción, años 80. cuando la corrupción nació con la República, ¿no? Lo dice Quirós en su libro La historia de la corrupción, pero ella también hacía un poco hincapié en que las formas en los últimos 40 años de corrupción son las mismas, se repiten igual. Y los esquemas jurídicos que salvan a estos implicados en corrupción siguen siendo las mismas. Las más usadas en la época de Velasco, de Morales Bermúdez, era
que ya ahí se me fue lo que acabas de decir de a qué se acogió Prescripción. a la prescripción. Eso es lo más usado en los últimos años para salir del paso, ¿no? Quiero volver nuevamente a nuestro tema para no irnos por las ramas y lo que está trayendo Lavallato, lo está trayendo las declaraciones de Barata. ¿Qué crees que pase con Keiko? Así, con todo lo que ya sabemos, lo que tenemos. Por las mismas cosas, hay un expresidente preso y una primera dama presa, Yo no creo que lleguemos a ver en el corto plazo al menos a Keiko Fujimori con prisión preventiva. Ella todavía tiene mucho poder, porque acá lo importante es no perder de vista ese elemento, ¿no? Ollanta y Nadine Heredia están presos porque perdieron todo poder. Bueno, se aislaron solos también. Se aislaron, no tienen representación parlamentaria, ¿ya? Lo mismo Toledo, o sea, Toledo va a ser extraditado, lo vamos a hacer en la cárcel porque él también perdió todo poder. Y eso es lo que sucede, pero Keiko Fujimori todavía tiene mucho poder. Ante la posibilidad de que algún fiscal solicite prisión preventiva, ella tiene la posibilidad de presionar mediante su enorme bancada. Que se está quedando cada vez con menos Pero aún son varios. Son bastantes, aún claro. Son Sí. varios, todavía, si juntamos a Lapra, que es como que están ahí, o sea, son como la rémora de este tiburón naranja, llegan como que los 65 votos, por ahí falta convencer a alguien y siempre pueden tener mayoría o la posibilidad de meter presión, porque no solo tienen poder en el Congreso, sino también en medios de comunicación, tienen presencia, tienen incidencia política. Entonces, ante cualquier rumor que se pueda filtrar de que el fiscal va a pedir prisión preventiva, ellos tienen manera de... Entonces, yo creo que en el corto plazo eso no va a ocurrir. Keiko todavía tiene mucho margen de maniobra, pero es el fin para todos los demás. Yo te quería preguntar, y es una pregunta que hacemos habitualmente en este espacio, acerca precisamente del futuro que le espera a Fuerza Popular y a Keiko como lideresa política, digámoslo así, ¿no? Porque, a ver, viendo esta situación, hasta las declaraciones de Barata cada vez no son más contundentes y es más cada vez más evidente. Ya salió el dato que no la conoce de ahorita, sino de 97. No, o sea, la mentira sería cada vez más flagrante, ¿no? Y más escandalosa. Que donó a su fundación Ponle Corazón, ¿no? Y que, bueno, es, digamos, una habitué, ¿no? de los pedidos de colaboración. Entonces, pero Keiko no la conoce. Claro, no lo conoce, que tiene mala memoria. ¿Sabes? Entonces, ahora, hacia el futuro, a ver. Como un hermano Kenji que le está haciendo totalmente la guerra, o sea, es como una especie de potro salvaje. El hermano se le ha montado encima y así, a golpe, ¿no? de perseverancia, la está domando. Y ahora, se siente en la calle, ¿no? La decepción de la gente con respecto a Keiko. Dicen, oh, no, yo no pensaba, mira, pero Kenji, mira qué bien Kenji, ¿no? Ahora, logró logró el indulto de su padre, que era el leitmotiv del fujimorismo post-Alberto. Entonces, ¿qué le queda a Keiko ahora, tras esto? O sea, ¿qué le queda? O sea, de aquí al 2021, postulará el partido... Ahora, por otro lado, si tú te pones a pensar, ¿no? O sea, las fuentes de financiamiento de repente no van a acabar. O sea, los partidos van a seguir recibiendo financiamiento, de alguna manera lo van a seguir recibiendo. Ahora, yo como financista, digamos, ¿no? Que de repente puedo estar por lo bajo en algún negocio no muy legal, ¿no? Minería ilegal, ¿no? O a tráfico de algunos otros productos para la diversión química de la gente. De repente yo digo, bueno, ya no me conviene dar a la señora Keiko porque ya ha perdido 2 veces, muy probablemente pierde esta vez con mayor seguridad. Mejor de repente me arrimo al hermano que parece que está posicionándose mejor. Entonces, ¿cuál podría ser el futuro de Keiko y su partido de aquí al 2021? Pero es que Keiko todavía tiene el partido, o sea, porque ahora es extraño, pero estamos en un sistema político tan deformado, que ahora tener una inscripción partidaria te da poder. Y es un activo ya. Exacto, es un activo. O sea, el dueño del partido, que es una cosa.
esa vaina del dueño del partido es una cosa que solo ocurre en este país. Pepe Barba, yo me imagino a Pepe Barba cuando escucho eso. Es terrible, o sea, yo recuerdo alguna vez hecho, las notas típicas hace años eran, bueno, recorrer los comités partidarios, ¿no? Y encuentras que todos son, o sea, son casas... Con su letrito arriba. Este podría haber sido... Claro, un local partidario, le ponemos el cartel atrás nomás. No había nadie, bueno, en fin, pero ella tiene el partido, tiene el partido, tiene los congresistas, y de alguna manera ella en los últimos años se ha convertido en la representante más emblemática del sector de derecha conservador peruano. O sea, Castañeda no es un reemplazo de Keiko. No. Castañeda puede ser su no sé, le puede echarle barras, todo lo que quiera, pero no es su reemplazo. Alan García tampoco es reemplazo de Keiko Fujimori. Alan García más bien está de salida. ¿Quién puede ocupar ese lugar que ocupa Keiko, que es una derecha pro empresa, ¿ya? Conservadora, y a la vez con cierto arraigo popular y mucho penetración en sectores de E? O sea, no lo tiene nadie, ella lo tiene por ahora, ¿no? Entonces es difícil creer que pueda aparecer alguien que le arrime a Keiko y la saque. Pero sí es el fin para todos los demás. O sea, ya sabemos que es el fin de Toledo, ya sabemos que es el fin de Alan García, ya sabemos que es el fin de PPK. Ah, bueno. En todos los sentidos. Y los que han querido ingresar a este nuevo escenario se topan con el tema del partido. O sea, Verónica Mendoza, Julio Guzmán son los más afectados acá. Y yo no creo que ellos consigan inscribir sus partidos. Van a tener necesariamente que buscar un vientre de alquiler, y ya sabemos qué es lo que pasa con ese tipo de experiencia. Frente Amplio, los Malguarani, ¿no? Se terminan peleando al final de cuentas, partiendo en 2 o en 3. Así es. Sí. Y bueno, pero nos estamos olvidando de Acuña. Es un caso que no me siento capaz de analizar el caso de César Acuña. Porque si te pones a pensar, de alguna manera ha seguido un modelo más o menos parecido al modelo fujimorista, al modelo de Keiko. Bueno, igual que Keiko, cada vez que hablaba bajaba las encuestas, corría el riesgo, ¿no?, de perder votos, pero ha tenido pues una estrategia totalmente clientelista, ¿no?, en el norte, ¿no? Inclusive yo, por gente que conozco que trabaja en alguna de las empresas de él, me han contado pues de que tienen pues un catastro de familias, ¿no?, en el norte, donde mensualmente les llega una bolsa de alimentos, ¿no? Y entonces ellos se vuelven sus fieles partidarios y son los que replican ¿cómo se llama?, su mensaje, y así es como ellos han logrado, ¿no?, arrebatarle el sólido norte al APRA, en realidad, ¿no? Eso es importante, claro. Sí, pero... Y toda la familia Acuña tiene cargos en todo el norte del Perú. No solo en el norte, en Lima también. Bueno, ya. Yo una vez he ido a sus casas y las tienen sus depas en San Isidro, frente al golf, están bien parados en todos lados. Pero hay ciertas carencias en el fenómeno Acuña, ¿no? O sea, Acuña, como mencionas, ha logrado hacer una serie de relaciones clientelistas con municipios a través de sus universidades, ¿no? Porque traía a los funcionarios de determinados municipios del norte del país, principalmente, a que se prepararan. Claro. Y ahí iba formando cuadros. O sea, ha sido un sistema que le ha servido, ¿ya? Pero creo que ha encontrado también su límite. O sea, y yo sí creo que la imagen que dejó Acuña en la elección del 2016 no la va a borrar nadie. Eso sí, es verdad. Así él salga con que ya la Universidad Complutense dijo que todo está bien con su tesis, yo no creo que Acuña pueda repuntar ahora. No sé si tú has escuchado una entrevista que le hicieron a Jaime Antezana. No sé si lo han entrevistado en otros medios, sería interesante que lo entrevisten, donde él reveló hace si no me equivoco, ha sido fines de diciembre o principios de enero, él reveló de que él tiene pruebas, tiene establecidos los nexos entre el narcotráfico y algunas universidades que lavan dinero. Inclusive habló de candidatos a la presidencia, ¿no? Entonces ya sabemos a quiénes se nos vienen a la mente a todos, ¿no? Claro.
Entonces, ¿tú crees que en algún momento la fiscalía, la policía puedan, ¿no? o tengan el poder de contrarrestar el poder económico que tienen ellos y de alguna manera llegar y cercarlos como están haciendo con algunos planes en otras zonas del país? En el caso este particular que mencionas, Antesana en verdad es un tipo muy audaz, porque yo recuerdo que hace unos años salió con esto de los narcocongresistas. Al final quedó más o menos claro que todo había sido como una estrategia para promocionarse él, que estaba justo o casualidad por publicar un libro. Y, o sea, a mí sí me genera cierta suspicacia la ligereza con la que lanza acusaciones de ese tipo, o sea, de lavado de activos. Como que no sé, o sea, el tío que tiene su negocio, su restaurante en la esquina, no va nadie y dices, se está lavando, ¿no? O sea, ya, esas son licencias que uno se puede permitir, no sé. Entre amigos. Entre amigos, ¿no? Decir, sí, el restaurante tal que está en la Avenida de la Marina, eso deben estar lavando dinero. Pero... cerca del juicio universitario. Sí, tiene como 3 años de ahí. Pero claro, o sea, podemos permitirnos una chanza, pero ir más allá creo que... No, yo no tomaría muy así como... Sí, sobre todo porque nunca da nombres, ¿no? O sea, siempre sale con el mismo tema y no suelta más pero prensa, si se ¿no? hiciera una investigación real, ¿no? Porque en realidad, a ver, enfrentarse a las mafias del narcotráfico en el Perú es cosa seria. O sea, en México eso ha desatado, mejor dicho, una guerra prácticamente civil, ¿no? Entre los carteles del narcotráfico y el gobierno federal, a pesar de los grandes recursos que tiene, ¿no?, la policía mexicana para combatir el narcotráfico, auspiciado por supuesto por Estados Unidos, lo sabemos, ¿no? Igual en Colombia, ¿no? Pero acá nunca ha habido, pues, ¿no?, ese enfrentamiento frontal a esas mafias que se han enquistado en todos los ámbitos de la sociedad y ya, bueno, es más o menos, digamos, más o menos, no le diré conocido, pero uno tiene más o menos la sospecha de que ya están, ¿no?, en el Congreso, ya hay entre los alcaldes, y sabe Dios dónde más, ¿no? Entonces, digo, si se hiciera realmente una búsqueda profunda, ¿hasta dónde más podríamos llegar? No, buscar el financiamiento de los partidos, yo no sé, o sea, yo imagino que los narcos están lavando su dinero no creo que le apuesten mucho a los partidos, porque sienten que eventualmente son personajes que ganan visibilidad, ¿no? O sea, tú no quieres que, si tú estás lavando dinero, tú no quieres que ese personaje con el que estás lavando dinero gane visibilidad, sino más bien que esté todo lo contrario, ¿no? Siempre... Cataño. Ya, pero lo de Cataño, por ejemplo, es como una lección, ¿no? O sea, dices, ves lo que pasa cuando eres narco y entras en política, te descubren. En cambio, si no hubiera estado en política... Pasaba piola. Sí. O, ¿cómo se llama? Aerocontinente. Claro. Pero ya, por ejemplo, él hacía sus redes de otra manera, ¿no? Pero también, o sea, también finalmente él terminó pasajes como cancha tenía. Sí, pero habría que estar siempre atentos a eso, ¿no? Se vienen nuevas elecciones ahora en octubre y veremos pues cómo también se sobre todo en los gobiernos regionales, ¿no? Sí, sobre todo ahí. Bien, segundo tema de la noche, la vacancia. Uy. Tenemos la vacancia con una espada de Damocles en el cuello de PPK. Él ya se ha encomendado hasta San Pedro diciendo que no ha hecho nada y se cree muy inocente con todas las revelaciones que han habido con el señor Sepúlveda en Chile, pero él no ha hecho nada, él es un santo inocente. Pero acá la pregunta es, Willy, Gerardo, ¿tú crees que lo vacan o no lo vacan? Eso es. La yugular de frente. Él no, yo creo que Kuczynski no llega a Navidad. Eso Es un hecho. no llega a Navidad. Él llegó al 2018. Porque Dios es grande. Pero no va a llegar al 2019. Eso sí me queda claro. Es un gobierno muy debilitado. Él mismo ha perdido total legitimidad porque ya todo el mundo duda de su palabra. O sea, él, como político, tú pierdes el valor de tu palabra y ya perdiste todo. O sea, nadie te cree. Ya él es un zombie. Él no se da cuenta que es un zombie. Ahora, yo te pregunto,
si no hubiera indultado a PPK, Sí. perdón, a Fujimori, ¿estaría en la misma situación ahorita? No, porque probablemente tendría todavía el apoyo de la izquierda. Porque Sepúlveda igual, Sí, ahora sí, salió sí. lo Sepúlveda, ha salido algo más ahora de que recibió también su honorario de éxito cuando Sí, ¿cuál fue lo los último? votos del Lima. Lourdes de Lima. Entonces, claro, iban a seguir saliendo los anticuchos. Sí, claro, digamos. que están todos ligados. Pero en ese momento, pero eligió mal sus enemigos. Claro, pero él también, o sea, si no hubiera entregado a Fujimori, no lo hubiera liberado, hubiera sido vacado en diciembre, o sea, por donde sea él ya estaba acorralado. Lo único que hizo en ese momento fue postergar su vacancia, porque él no tiene mayor presencia en el Congreso, incluso varios empresarios ya no lo apoyan, no lo ven bien, prefieren, creen que con Keiko las cosas hubieran sido distintas, hubiera habido mucho más orden, sus inversiones hubieran estado más seguras. Entonces ya yo creo que ya Kuczynski es como que una especie de cadáver político, ¿no? Y se van a lograr en todo caso los votos en el Congreso, ¿tú crees? Porque están todavía contando votos, Los ¿no? votos están ahí, o sea, de que hay más de 80 votos, los hay, ¿no? La cosa es que después, entre 85 y 87, digamos, ahí Así están. siga ahí. perdiendo fuerza popular y ganando Avengers Kenyer. Avengers Kenyer. Sí, actualmente ya está, creo, echada la suerte de Kuczynski. Porque, por último, o sea, podría salvarse en esta censura, pero creo que eventualmente va a seguir esta lógica. Tendrían ahí, y para no pasar todavía a un tema que sí nos lleva, que es el tercer tema, pero nos va a llevar justo a este tema. ¿Cómo ves el papel que estamos teniendo Vizcarra, Martín Vizcarra, el vicepresidente, primer vicepresidente y embajador de Perú en Canadá? ¿Cómo evalúas tú ese comportamiento, ese silencio de Vizcarra? Pero es que esto es una señal de la debilidad de Kuczynski. O sea, está tan débil, tan deslegitimado, tan desautorizado que ni su propio vicepresidente es capaz de decir siquiera, ¿ya? No, sí, mi lealtad está con el presidente. O sea, ni siquiera es capaz de decir... Ni un tuitcito. O sea, tú puedes decir en todo caso, mi lealtad está con el presidente, No, y cuando pase eso, puedes decir, mi lealtad está con la No, pero ya sé por qué. Porque lo que pasa es que no tiene el WhatsApp de PPK, porque Vizcarra no se comunica por Facebook, no se comunica por Twitter, él se comunica por WhatsApp nada más. Y para eso puedes pedir un milagro, tiene que haber un milagro para que eso ocurra. Interceder, ¿no? Porque claro, tenemos dos vicepresidentes, la segunda vicepresidenta es presidente del Consejo de Ministros y tiene un papel totalmente activo, totalmente contrario. Ella sí camiseta con PPK. Claro, sí, porque ella está acá para empezar a Vizcarra lo mandaron a Canadá, aunque pareciera que lo mandaron a Narnia, porque es imposible comunicarse con él. ¿Lo mandaron a Canadá? Ahora que pronto va a estar en Canadá, tal vez no se sabe, o sea. Pero un ejercicio de imaginación, digamos. sí, totalmente. A Vizcarra lo mandaron a Canadá, se autoexilió en Canadá por el tema Chinchón. Yo creo que fue una manera de darle inmunidad. Porque sí, eso es lo que necesitas a veces, ¿no? Yo creo que fue la manera de decir, ya, sal de acá, de esta pelea, anda, que nadie te encuentre, y de paso tienes inmunidad. Es importante, o sea, si no, pucha, te salen las órdenes de prisión preventiva al día siguiente y fuiste, o sea, vas a conocer a Ancón. Pero mira, qué curioso que hace 2 días atrás la Fiscalía archiva temporalmente. Y ahí lo más curioso es que quien da el anuncio es Keiko. Entonces ahí hay un mensaje, ¿no? Ahí hay todo parecía indicar que hay una especie de conversación, pero es que también yo sí tengo que decir algo acá. A mí me parece muy mal esta posición del gobierno de decir, bueno, si vacan a Kuczynski, se van Vizcarra y se van Mecharados. Oye, ¿y para qué los hemos elegido? ¿Para qué existen? ¿Para qué existen? ¿Para qué la Constitución no los indica que debemos tener no uno, sino dos?
Y sí, o sea, sí tienen razón quienes dicen, ¿por qué la lealtad de Vizcarra tiene que ser con el presidente? La lealtad de Vizcarra tiene que estar con el pueblo peruano que lo eligió. O sea, porque, sorry, para que no se dieron cuenta, pero cuando votamos por Kuczynski también votamos por los dos vicepresidentes. Votamos por la plancha presidencial. Y es más, Kuczynski mismo decía, él es mi seguro de vida. Si a mí me pasa algo, acá está Martincito. Acá está Martincito. Ya pues bueno, te va a pasar algo. Te van a vacar. Y tu seguro, y de pronto renegaste de tu seguro, ya renunciaste, dejaste de pagar las pólizas. No se entiende. Entonces, yo sí creo que hace mal el gobierno, pero entiendo cuál es su estrategia. Su estrategia es decirle a los 60 desconocidos que hay en el fujimorismo, decirles, miren si hay nuevas elecciones, a ustedes que no nos van a desaparecer de aquí. Hay un congresista Yuka. Hay un congresista Bien Yuka, acordaste de eso. que nadie lo conocía, o sea. No, claro. O sea, que nos disculpe si es que está escuchando, pero ¿quién conocía a Yuka? Que acaba de renunciar a la Fuerza Popular, se pasó con Kenia. Exacto. ¿No? La noticia no fue esa, la noticia fue que existía un congresista de apellido Yuka. Claro, entonces todos esos desconocidos, ya, o sea, disculpen si se sienten ofendidos, pero nadie los conoce. Claro. ¿Qué va a pasar cuando haya nuevas elecciones? Si hay nuevas elecciones, la gente más bien va a votar por otros. Claro. Va a votar por el mismo partido seguramente, el fujimorismo va a tener una presencia muy importante, pero va a elegir otros nombres, va a preferir otros, porque es la tendencia siempre a renovar un poco a los líderes que en verdad no tienen ningún arraigo en sus regiones ni en sus partidos, ¿no? Todos han conocido la militancia o han sido se han estrenado en Fuerza Popular en la no, bueno, se estrenan pues y la manera como hacen militancia es entregando aportes para, financiar las campañas, ¿no? Todos sabemos. Gerardo, ¿tú por qué crees que últimamente muchos líderes de opinión, ¿no? Estos que salen en televisión, en radios católicas, en periódicos, ¿no? A través de periódicos que están en internet también, que tienen sus microprogramas, ¿por qué crees que ahora estaban muy molestos con PPK cuando indultó a Fujimori? O sea, muy molestos, y ahora que por la gobernabilidad, la paz, la estabilidad, es mejor que se quede, que no lo va, que sería una tontería, una grosería, etcétera, etcétera. ¿Tú por qué crees que ha habido ese cambio de pronto, no? Creo que básicamente por darle la contra al fujimorismo, ¿no? Pero claro, el fujimorismo puede estar bien, puede estar mal, generalmente está mal, pero un análisis tiene que ser independientemente de lo que haga el fujimorismo, ¿no? Eso es el tema. Ahora, hay quienes hablan de esto es un golpe de Estado. A mí particularmente no me parece que sea un golpe de Estado, porque lo establece la Constitución. O sea, si hay algo que está previsto en la Constitución, ¿cómo va a ser un golpe de Estado? O sea, yo no entiendo. O sea, para algo está ahí. Dicen, porque he escuchado también la vez pasada al congresista Violeta, por ejemplo, dice, ¿no? Van a vacar al presidente, pero tendrían que vacarlo por un asunto objetivo, ¿no? Por ejemplo, que él sea sentenciado por algún delito. Oye, o sea, en la Constitución dice que no puedes procesar a un presidente durante su mandato. Y luego lo protege 5 años más todavía. Claro, entonces, ¿cómo es que vas a vacarlo cuando esté sentenciado por un delito? O sea, ¿cómo? No, o sea, la Constitución ha previsto que cuando el Congreso considere que el presidente está incapacitado moralmente, se va. O sea, está en la Constitución. Que nos guste o no nos guste. Y aparte, o sea, ¿por qué hacer cuestión de Estado por un presidente que ha gobernado tan mal? Claro. Pésimamente mal. Y eso lo dicen los congresistas, que son supuestamente los que hacen las leyes, ¿no? Y deberían conocer la Constitución, digo yo. ¿Cómo crees que sería un gobierno Martín Vizcarra? Bueno, para empezar, sería un gobierno sin Mecharaos, porque Mecharaos sería... Eso es algo bueno. Es algo bueno. Y varios de los ministros que son cercanos a PPK, hay varios, ¿no? O sea, y de hecho ya salieron a decirlo. Sí, yo voy a renunciar. Sí, y ahí se ve una cosa medio extraña, porque es algo que parecía configurarse cuando fue la elección del 2016, que decían, bueno, este es Kuczynski, el blanco, Meche, la blanca,
y Vizcarra que habían traído de regiones, ¿no? Era como que la cuota inclusiva. Claro. ¿Ya? La cuota étnica. Era cuota étnica, pero cuando la cuota étnica pase acá, hay Sí, todo uy, como qué que horror. van a decir, de lo que era el gobierno de lujo, van a decir que quién es este, porque advenedizo, ¿no? Pero, o sea, está en el tema de sucesión. Ahora, ¿cómo va a ser un gobierno? Yo creo que no puede ser peor, para empezar. ¿Por qué? Porque... Eso decíamos como mala, ojo. No, Y mira ahora. es que lo que pasa es que la palabra, No, sí, la sí. legitimidad del presidente Kuczynski se ha deteriorado Sí, sí, muchísimo. sí, sí. Se ha deteriorado, o sea, su palabra ya vale muy poco. Vizcarra, en cambio, todavía no ha caído así o sea, no se ha devaluado tanto. Inclusive este silencio para mí todavía lo valoriza. Sí, De alguna manera, porque mira, yo creo que él se sintió también ofendido cuando el cambio viene con el indulto. O sea, Kuczynski le da el indulto y automáticamente Martín Vizcarra, o sea, ya no le quiere volver a hablar, parece. ¿No? Entonces, tú me has engañado. Y eso no te lo perdono porque no solamente me has engañado a mí, sino le has engañado al país. Entonces yo, entre mis intereses y mis principios, opto por mis principios y me pongo, digamos, no ahora en contra tuya, pero sí mantengo un silencio discreto que significa mucho, ¿no? Inclusive en esta inauguración de pistas que hubo en el norte donde estuvo presente, que parece que lo habían traído para exhibirlo. Aquí en Ancón fue. En Ancón, ¿no? Sí. Claro, unas calles en Ancón, unas callecitas adefesieras que, no sé, o sea, que venga el cura a echarles agua bendita y listo, o sea, no estás mal, y el alcalde de Ancón, pero no tienes que tener Toda la plancha al presidencial. presidente, al ministro estaba, Bruce creo que también estaba, ¿no? Primer vicepresidente, segunda vicepresidente. Sí. Todo el mundo está ahí. Entonces, y él estaba, pues, o sea, estoy acá porque, bueno, pues, Me han obligado. ¿no? Me han traído para pasar. Yo creo que eso fue muy elocuente. Y ahora su silencio es más. ¿Y tú crees que el fujimorismo dejaría trabajar a Vizcarra? ¿Le daría un chance? Van a hacer la finta de que sí, pero yo creo que... ¿Cuánto cuando tiempo? entre- ¿6 meses? ¿1 año? Yo creo que más de un año. No creo que, o sea, yo creo que apenas se la suma, va a comenzar a correr la cuenta Sí, va a captar. Porque yo sí creo que a él, eventualmente el fujimorismo lo va a vacar también por incapacidad moral. Tiene lo de Chinchero encima. Exacto, por lo de Chinchero, lo van a vacar por incapacidad moral. Y acá estamos en una paradoja absurda, ¿no? Y ahí sí no hay quien entre, ¿no? Porque si se entra se va Meche, está solo. Si se da Meche, Galarreta. Y tiene que convocar elecciones y ya saben cómo terminar, ¿no? Ahora, ojalá no, o sea... De repente hay una reinterpretación de la Constitución y se quedan hasta el 2021. Por eso a mí me parece mal lo que hacen el gobierno. O sea, deberían quedarse y resistir hasta el final. Eso es lo que, no que como que ya me voy porque, bueno, no se vacaron a mi líder y yo no tengo nada que hacer. No, o sea, este es un gobierno de resistencia. Es lo que creo que no han entendido todavía. O sea, es la resistencia ante un poder parlamentario que abusivo, que solamente ha ido avasallando y arrinconando a un gobierno débil y sin experiencia. Y nada, o sea, tienen que resistir, o sea, porque la gente los puso ahí, ¿no? Claro. Y ese es su mandato. Y justamente lo puso para eso. Claro. Resistencia es la clave. Ahora- Ahora, el episodio 8 de Star Wars, ahí habla mucho de cómo un pequeño grupo de Puede rebeldes puede resistir. Ahora, una pequeña reflexión solamente. ¿Tú crees que Vizcarra sería capaz de cerrar el Congreso? No, yo no creo, o sea, no creo que ninguno... ¿Qué podría hacer Vizcarra, digamos, porque acá también ha sido o sea, los consejos que todo el mundo le daba a Kuczynski, no sé, cierra el Congreso, mira, te volaron un gabinete, no viniste a Jaime Saavedra, o sea, entregaste cabezas, ¿no?, todo el tiempo y todas te las volaron. Pero es que el cierre del Congreso tiene un marco constitucional, o sea, nadie quiere ser Fujimori de nuevo, ¿no? Sí, pues. O sea, si vas a cerrar, ya bueno, que sea porque de acuerdo a la Constitución te censuraron 2 gabinetes. ¿Qué podría hacer Vizcarra para que le censure 2 gabinetes del Fujimorismo? Poner, no sé, por ejemplo, poner pues a
A ver, aquí, Pedro Cateriano, el primer ministro. por ejemplo, aquí lo ponemos en el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? En el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lo vuelvo a traer a Saavedra. No sé, lo traes, lo pones ahí, ¿no? Y en salud tienes que poner a uno así también bien liberal que comience a hacer publicidad de... Castro, más o menos. Claro, ¿no? Claro. Así, métodos anticonceptivos por televisión y todo. Elmer Huerta en la salud. Eso. Que sería un tremendo jale. ¿Qué tal? O sea, eso sí tiene un buen lujo, ¿no? Oye, creo que vamos a asesorarlo al presidente, vamos a ir a la reunión en Claro, Palacio. pero yo estoy seguro que dicen ministro de este gobierno O sea, No, lo de Vizcarra. que pues. vive atemorizado. No, sí, claro, habría que ver cómo viene Vizcarra y se antepone esto. Hablabas un poco y hablábamos de temas de infracción de la Constitución, que nos lleva al tercer tema de la noche, la ley Mulder. Chan, chan. Mulder es el de ¿cómo se llama? X-Files. Porque estos también son unos X-Files. Sí. Maurice Mulder, no es Maurice, Claude Mulder. Presenta esta especie de normativa parlamentaria que quiere modificar un artículo de la Constitución Política. Pero lo hace porque realmente quiere evitar que el Estado gaste tanto, o simplemente es una ofrenda al fujimorismo, porque es algo que creo que el fujimorismo está convencido de que ellos tienen baja aprobación porque el gobierno les hace la contracampaña y paga periodistas y qué sé yo. Sí, bueno, creo en ello. Pero Sí. ¿por qué lo ha hecho Mulder? Es una norma a conveniencia del fujimorismo. Es una norma con un nombre propio. ¿Ya? Y a mí no diría me apena, pero sí me sorprende ver a un congresista como Mulder, del partido, alguna vez llamado Partido del Pueblo, ¿no? Convertido prácticamente en los sicarios, en los que hacen el trabajo, en los que le hacen el trabajo sucio al fujimorismo. Porque ahí está también con la ley que prohíbe la publicidad estatal, que es un absurdo, pero los fujimoristas, miren, por más que sea el Fuerza Popular, el fujimorismo y todo lo que representa, tuvieron el decoro de no presentar ese proyecto de ley. Pero viene el aprismo y lo presenta. Es que ellos no tienen decoro, pues. Yo quisiera saber si las leyes que propone Mulder tienen la firma del costado de Jorge de Castillo. Creo que no. Necesariamente deben tenerlas. Sí. ¿Cómo los negocios? No sé, no entiendo. Sí, y yo digo, o sea, a mí me sorprende porque el aprismo ha pasado ahorita por una derrota electoral terrible, ¿no? Catastrófica. Que casi los ha borrado. Sí. O sea, que Goyo Santos esté ahí contigo. O sea, se puede entender en el 95, en el 2000, que Abel Salinas, que tuvo un porcentaje muy bajo, que Meche Cabañas también la pasó muy mal en la elección del 2000. Y no eran precisamente por los reyes del carisma tampoco, Claro, ¿no? sí, pero que su compañero presidente, no llegara a segunda vuelta y quedara superado por Barnechea, superado por todos. O sea, eso es un terrible resultado. Y yo no entiendo, o sea, bajo qué lógica es que el aprismo se quiere deteriorar tanto haciéndole el trabajo sucio al fujimorismo. Una cuestión de supervivencia, pues no, porque el fujimorismo está, como tú dices, todavía con poder, ¿no? Claro, o sea, tan poco amor propio. Impunidad con impunidad se paga. Sí, o sea, no sé, entiendo que es una manera de calmar a la Comisión Lavajato, ¿no? Pero a este precio, o sea, está sepultando su futuro político electoral del Partido Aprista. Pero que les diga que de repente les ha dado mucho miedo que el señor Becerril esté reuniéndose con la gente del CMD, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura, está un poco asustado, ¿no? Se está moviendo el piso por ese lado. Y por otro lado quieren capturar el Tribunal Constitucional con todo lo que están haciendo el fujimorismo dentro de él. Pero en el tema de esta norma, Sí. ¿cómo han hecho para que una norma congresal pueda modificar o añadir a un artículo de la Constitución que debería tener una modificación constitucional con 2 legislaturas, con 85 votos? ¿Cómo han hecho eso Pero es que es entre aves y medianoche en un pleno? un desbarajuste. O sea, la Constitución, el artículo 133 de la Constitución dice lo siguiente, ¿no? Dice que cuando el primer ministro renuncia, es censurado, se le niega la confianza o es removido por el presidente, dice la Constitución, artículo 133, se produce la crisis total del gabinete.
que lo que quiere decir es que todos tienen que presentar sus renuncias. Ese es el significado y así ha venido funcionando. Es una formalidad, digamos. Sí, o sea, que tienen que presentar todas sus renuncias. Ese es el tema. Ya se van todos. O sea, se van todos en el sentido que todos presentan sus renuncias. ¿Ya? Pero acá quieren hacer una distinción donde la Constitución no estableció ninguna decisión, ninguna diferencia. Y es más, cuando uno va y lee el diario Los Debates de la Constituyente del 93, encuentras cuál era el sentido. El sentido era ese, o sea, lees que Torres y Torres Lara dice pues cosas así como que, bueno, si se van no quiere decir que se tienen que ir todos, es que sencillamente todos tienen que presentar sus renuncias. O sea, ese es el espíritu de la Constitución, pero acá lo han cambiado el sentido de la Constitución mediante la modificación del reglamento del Congreso. Y es un texto que uno lo lee y dice, ¿por qué están tan reglamentaristas? Y es porque, o sea, lo que quieren eventualmente es quitarle al gobierno la posibilidad de censurar dentro del marco constitucional, de disolver dentro del marco constitucional el Congreso. Ese es el tema. Claro. Es Ahora, clarísimo. pero ¿quién lo podría disolver ahora? No sea ya PPK, bueno, como lo han dicho, es un zombie, no tiene ningún poder, no tiene una manera de disolver, así le censuren otro gabinete muy probablemente, o sea, se autodisolvería él más bien, ¿no? Y Vizcarra no lo vemos tampoco que tenga el carácter así, ¿no? Avesado como para decir, bueno, ¿saben qué? Por si acaso, si me bajan dos gabinetes, me los vuelvan. Así claro. que, como dicen, le ponen a Cateriano, ponen a un así antifujimorista bravo, ¿no? Y a ver si les va a aguantar que en su cara este antifujimorista vaya al Congreso y les diga esa macanuta, pues, a todos los congresistas fujimoristas, ¿no? Esta norma, bueno, creo que ya el Ejecutivo va a presentar una acción constitucional, ¿no? Porque es lo que toca realmente. ¿Qué futuro va a tener? ¿Puede resolver el Tribunal Constitucional rápidamente en contra? No sé cuál será el plazo, pero le toca resolver al Tribunal Constitucional, es la única instancia que resuelve en este caso. Y ahí es todo un problema, porque el Tribunal Constitucional tiene claramente dos facciones, ¿no? Sí. Dos bandos. Que están ahí, bueno, Sardón, Ferrero, y se me acaba de ir el nombre del otro. Pero bueno, la cosa es que son los tres, que representan, digamos, que el pensamiento más cercano al fujimorismo dentro del derecho constitucional, y seguramente ellos no van a votar a favor de declarar inconstitucional esta modificación al reglamento del Congreso. Porque en realidad sí, pues hay un resquicio en el que se podría efectivamente agregar una interpretación extra, ¿no? Porque efectivamente, o sea, la Constitución, tú le puedes agregar, ¿no? Y ningún ministro, ¿no? Renunciante podrá volver a la carta. Si quieres hacer eso, ya, si ese es el sentido. Claro. O sea, hazlo por la manera regular. Reforma constitucional, aprueba, pero como no tienen los votos, No, pues. o sea, quieren venir a tomarnos el pelo, pero bueno, esto no debería pasar, hermano. No debería pasar. Pero está pasando, ¿no? Increíble, ¿no? Por eso yo digo, ¿no? Si un eventual gobierno de Vizcarra mejoraría las cosas, el país está detenido, cada vez bajan más la expectativa de crecimiento de este año, ¿no? A pesar de que los precios del cobre y de otros commodities están subiendo, debería ser este un buen año y cada día el año va de mal en peor, ¿no? Por la inestabilidad política que provocan precisamente estos actores, ¿no? Con vacancias, leyes inconstitucionales, peleas, no vamos a casos de sarampión que se están presentando, por ejemplo. Nadie los atiende, ¿no? El gobierno no se da tiempo de atenderlos porque está atendiendo entonces, quizás Vizcarra nos pueda tener un poco de paz, pues digo, al menos yo creo que de 6 meses a un año quizás, si maneja más o menos bien la cosa, ¿no? O sea, y si logra también, ojo, un respaldo popular también, que podría conseguirlo, porque Vizcarra no es nuevo en política, ojo, tampoco, ¿no? Y ha tenido una gestión bastante interesante en la región Moquegua. Por eso te digo, no Viene es con nuevo en ese política. background bastante bueno, ¿no? Sí, El sí, sistema sí. educativo de salud. Juntaba perro, pericote y gato. Ha tenido buena muñeca política. Sí. Por eso digo, de repente resulta el mejor estratega de que
que Kuczynski. Entonces podríamos tener un poco de paz y tranquilidad, ¿no? Que nos permita ver el mundial con calma. Sí, ese va a ser digamos que la tregua, el armisticio de la política peruana. Solo va a ser ese lapso, porque finalmente yo estoy convencido de que el fujimorismo tarde o temprano también va a, aunque ahora dicen que sí, que Vizcarra, Sí, está reventando cohetes. sí, pero también lo van a vacar eventualmente. O sea, creo que va a suceder eso. Y si ya se fue Meche con PPK, porque ya es tan leal, entonces Sí, claro. queda Galarreta nada más. Sí, o quien asuma la presidencia del Congreso a partir de julio, no sé quién será ¿qué nos puede dejar? ¿Quién podría ser? Cecilia Chacón. Pero tú crees, porque ahora ya se está recomponiendo. ¿Qué iba a hacer? ¿No? ¿Recuerdan cómo fue la elección de Galarreta? Se está recomponiendo las fuerzas congresales, ¿no? Creo que ya está perdiendo un poco, pese al poder que aún tiene, Fuerza Popular está perdiendo ya la gran mayoría que tenía, y puede entrar otros grupos a hacer un frente de repente, y que pueda perder. Sería interesante si contamos así, hagamos un ejercicio de imaginación también, y podamos juntar pues al grupo de Kenny o al grupo de PPK, por ahí la facción menos radical de la izquierda, Acción por el Progreso, Acción y tenemos Popular. Acción Popular, y tenemos un frente contra el fujimorismo, y pueden quitarle la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva. Para eso tendría que seguir perdiendo congresistas Fuerza Popular, porque en este momento, claro, ya como que ya están en el punto crítico de perder la mayoría absoluta, ¿no? Porque al fujimorismo hay que contarle también los votos de la PRI. Sí, pues claro, ¿Ya? sí. Y también hay que contarle Su bancadita los votos de Jenny Vilcatoma, ¿no? Claro. Y hay que contarle también el voto de Julio Rosas. Claro, sí, Entonces, sí. El ahí fujimorista de ya corazón. está, o sea, todavía conservan. Si pierden un poquito más, claro, eventualmente sí podrían perder su mayoría absoluta, y tendríamos una mesa directiva pero no podrían estar en la mesa directiva los Avengers o los Kenjis, no sé Porque cómo. no son bancadas. Porque no son bancadas, exacto. Bueno, todo depende también del Tribunal Constitucional, ¿no? No, pero el Tribunal Constitucional dio una aclaración y lo cumplieron, ¿no? Dijeron, bueno, que ya está esta bancada de los no agrupados. Pero en lo que sí conserva su poder todavía el fujimorismo, a pesar de lo que pasó con Kenji, es en las comisiones. En las comisiones sí. se sigue manteniendo la proporción de mayoría absoluta que tiene Fuerza Popular. Para lo que le sirve también, si no es para oponerse a lo bueno nada más, ¿no? Bueno, no, igual dentro de las comisiones, sobre todo defensa del consumidor, Bueno. por ejemplo, Bueno. tenemos los autónomos, entre otras cosas. El cuarto tema, y para ir cerrando un poco ya Porque te cuento que ya tenemos 50 minutos. Sí. Se va volando el Sí, tiempo. y podemos seguir conversando, nos quedamos así horas, y después la gente nos va a dejar saberlo solitos acá. Quiero hacer un pequeño ejercicio de un panorama de cómo nos agarran con toda esta crisis que hemos tenido, con la recomposición del gabinete, con las crisis en el Ejecutivo, con todo lo que estamos viendo alrededor en temas de seguridad ciudadana, sobre todo, con una pésima gestión municipal en el capital del Perú, las próximas elecciones de octubre, las elecciones regionales y municipales. ¿Cómo estamos afrontando eso? ¿Qué es lo que vemos? Los candidatos a alcaldía de Lima, por lo menos, tienen intención de voto, una muy poca intención de voto. Pero espérate que Carlos Álvarez empiece su campaña para que vea cómo repunta, pues. Y con varios gobernadores regionales metidos en el tema de Lavallato, ¿no? Sobre todo con eso. ¿Cómo estamos recibiendo estas elecciones, Gerardo? ¿Cómo las ves tú? A mí me parece impresionante, o sea, que ya estemos en marzo y no tengamos idea de quién podría ser el próximo alcalde. Que nos está indicando un poco la crisis de confianza, ¿no? Sí, también es un efecto de la no reelección, ¿no? Porque Claro. probablemente Castañeda estaría ya manejando su maquinaria para reelegirse. Pero va a lanzar al hijo.
A Luchito Pero Castañeda. el hijo, No, pues. a pesar de todo, no es el papá. Claro, no, pero yo creo que el hijo más bien debería postular esto es guerra o combate. Creo que ahí le iría mejor. No creo que no lo veo mucho en el sillón municipal, la verdad. Pero lo está preparando, ¿no? Y lo está preparando desde hace tiempo. Ahora, yo Ahora, veo el repertorio de posibles candidatos y me siento triste. O sea, Pepe Luna, Julio Gabó, Gabo. Enrique Cornejo. Ya, Enrique Cornejo fue como que la moda hace 4 años, ¿no? Claro. Pero después de lo de Lavallato, o sea, Tío Bigote. pero hablamos. Ya Y justo. después, ¿quién más está por ahí? Zurich, el de los helados. Sube de los helados. Sí. Bueno, está Muñoz, tu voz. Está el señor del San Isidro. Yo creo que si rescatables, Muñoz, Jorge Muñoz, Manuel Velarde, rescatables, Sí, ¿no? sí, Guerra García, rescatable también. Me parece que conoce el tema municipal. De repente le falta en otros aspectos, pero por lo menos el tema municipal lo conoce bien, es un buen comunicador, ¿no? Yo creo que ahí lo que le juega en contra es que está identificado con la gestión de Susana Villarán, totalmente, claro. ¿no? Entonces ahí le juega en contra eso, ¿no? Belmont escuché por ahí. Yo espero que no hayas escuchado. O sea, Desmond es un personaje Por ahí leí. pintoresco, nada más, ¿no? Es un recuerdo, digamos. Yo no... Es el recuerdo del bypass del trébol de Javier Prado. La versión de la Unión Universitaria y Ay, otras bueno, cosas, ¿no? Pero sí, pues, no tenemos mucho para no sabemos cómo van las regiones tampoco. En Ancash, por ejemplo, una región tan castigada últimamente, que tienen a un ex gobernador preso, al nuevo gobernador también con problemas, como tenemos alcaldes miembros de organizaciones criminales, Ujú. ¿no? Como en Chilca. Como en Chilca, el de Cañete también creo. Aquí en Villa María del Triunfo, o sea, sin ir muy lejos. Ah, por supuesto. El Callao, Sí. ¿no? No, ya El que ya Callao. Entonces, es un cártel. fuera de bromas, el panorama se pinta sombrío. O sea, ¿qué va a pasar? De Guatemala a Guatepeor. ¿Qué otras cosas va a sacar Lavallato? Porque además hablamos de Lavallato y todo el mundo sí, pues Odebrecht es una de las 40 empresas que están metidas en la cochinada. Bueno, ya empezó a aparecer en escena OAS. No, ya está, bueno, tendrá Gutiérrez, la grande, Y, después, y ahí siguen, pues, van a ir avanzando. no, entonces, no sé qué vaya a pasar. El tema acá en Lima se ve complicado. Pero igual yo veo un entusiasmo impresionante de los precandidatos, porque oficialmente todavía no son candidatos algunos, ¿no? Veo un entusiasmo y veo un financiamiento también, ¿no? Se están gastando. No sé si sus propios ahorros, ¿no? O no sé. Es que el hecho de que no puedan reelegirse en sus distritos Entonces, los ha hecho perder toda noción de realismo. O sea, ¿de dónde se le ocurre a Zurich, por ejemplo, ¿no? Que puede ser alcalde de Lima? O sea, alguien cuya gestión ha sido tan cuestionada en los últimos años, o sea, ¿quiere ser alcalde de Lima? Ahora he visto al amigo Cruz Poma, que También. María, también quiere ser alcalde de Lima. el de Comas. El alcalde de Comas también quiere lanzarse a Lima. El alcalde de Comas que Porque, sí, no, porque es la votadores. única opción que tienen, ¿no? Sí, pues. Es la única opción que tienen y dicen, ya bueno, voy por la alcaldía de Lima total, no pierdo nada, o sea, que voy a encontrar... ¿A quién es el gigante que tengo que desafiar? No hay gigantes, Claro. todos son enanos. Y es un panorama desalentador, porque lo más probable es que tengamos un alcalde que de gestión municipal sepa muy poco, o nada. Un improvisado y nada, o sea, vamos a estar 4 años más sin ninguna reforma importante en esta ciudad que en verdad es insostenible porque no ofrece ningún servicio, en verdad. O sea, el transporte sigue siendo un negocio cuando debería ser un servicio público. Pero dices eso y eres caviar, pues. Sí, Ese es el problema. Sí, O sea, dices eso y eres caviar, no sé. Sí. Dices que la salud pública también debe ser universal y para Para todos, todos, eres caviar. caviar. Educación también universal y para todos, eres caviar. Total. Sí. No, para no ser caviar tienes que poder pagar tu guachimán para que te cuide la puerta de tu casa, en otras palabras, ¿no? Y si te metes con los cines y la canchita, ahora están los defensores de los decodificadores, han salido ahora, esa es la última. Bueno, y mientras tanto, en Lima asaltan a mano armada el Metropolitano,
siguen robando también a mano armada. Ya, estás hablando tú de ladrones con pistola de verdad. Claro. No, que te cobren 2,50 soles por me puede ir como tú, que también es un robo a mano armada, por cierto. Sí, bueno, no me refiero al tema de seguridad. Eso es lo que yo digo, si nos pusiéramos a investigar, no todos los recovecos de la gestión Castañeda, ¿no? Por ejemplo, Protransporte, ¿no? El metropolitano, ¿no? Uy, las cosas que saldrían de ahí, pero... Y acaba de lanzar que va a hacer 3 puentes más sobre la vía expresa. Sí. Bueno, no tiene más neones arañar. Va a ser un puente, no un puente. ¿Para qué? O sea, cuando la siguiente cuadra hay un puente. Claro, está entre puentes, está es más, el de Miraflores está a una cuadra del puente de Benavides, así, una cuadra. Mira, si hubiera querido hacer algo audaz, hubiera techado aparte de la vía expresa para hacer un estacionamiento, un parque, algo, un espacio público. Claro. Que fue la propuesta de Madeleine. ¡Claro! Madeleine Sterling. Claro, Ley Sterling, claro, lógico, ¿no? Hasta con pisos iba a tener la cosa. Que eso hubiera sido una buena idea. O sea, ¿cuántas hectáreas tienes ahí de áreas verdes y está la ciudad de Lima que no tiene de verde? Estamos en medio de un desierto, ¿no? O sea, todos hemos tenido series y series de alcaldes que no han tenido una noción de espacios públicos. O sea, cuando uno visita otras capitales de América, encuentras que tienen grandes parques. Sí. Oye, el encuentro del Papa en Chile fue en el Parque O'Higgins. Claro. Es un parque, es un parque, no es un espacio exclusivo para uso X. Claro, no es la pista de aterrizaje de una base aérea. Lógico, ¿no? Lima no tiene, cada vez estamos más... Pero aparte de otra cosa tampoco que no... Muy pocos son los alcaldes distritales y bueno, no hemos tenido uno, quizás con Susana Villarán hubieran unos intentos de hacer ciudadanía, crear ciudadanía, hacer ciudadanos que amen su ciudad y la cuiden. No, eso no tenemos todavía. Que tengan concepto de espacios públicos. La odian, ¿no? Le echan basura, la ensucian, te meten en el carro, se pasan la luz, ¿no? Y si no hay semáforo, ya, es el suicidio total. Es tierra de nadie. Se enteraron del experto en congestión y tráfico que no pudo llegar, no llegó a la entrevista en los programas, ¿no? Tuvo que hablar por teléfono, ¿no? Y gente en el Twitter que solamente se había quedado con el encabezado de la República, que decía, no, o sea, experto en tráfico, no llega a radio, no llega a entrevista por el tráfico, no, que sí, que no eras tan experto, ¿cómo no sabías que Lima? Perdón, el señor llegaba, se bajaba del avión, tenemos un taxi, para irse del taxi de San Isidro, del Callao a San Isidro, y el tipo horrorizado, espantado, pedía auxilio por el teléfono, ¿no? Y venía de Ciudad de México. Imagina que nuestro... Pero es que Ciudad de México, claro, los mexicanos seguramente se quejan de su transporte, pero Ciudad de México tiene un metro subvencionado por el gobierno federal, porque cuesta el equivalente a un sol, que tiene... ¿Cuántas líneas tiene el metro de México? Debe tener como 8 o 10 líneas. Nosotros tenemos un metro ridículo de una maldita línea. Y tenemos un metropolitano que también es una línea así, claro, que va de acá. En cambio ellos tienen, por ejemplo, su metrobús, que es también... es una verdadera red. Claro. En cambio acá, nuestro transporte, o sea, debemos tener uno de los peores transportes públicos. Sí. De América, de todas maneras. Sí. No sé si en el mundo, ya estamos por ahí. Porque ese negocio millonario es bien difícil de bajarse. No, y ¿saben qué otra cosa que tiene México? ¿No? Es un civil mexicano, el de Ciudad de México, ¿no? Ya no es DF, ¿no? Ahora es Ciudad de México. ¿Cómo serán ahora ciudadanos mexicanos? ¿Cómo será que.? No sé. Tienen un sentimiento, ¿no? De pertenencia, de solidaridad, ¿no? O sea, los terremotos han formado, ¿no? Una conciencia ciudadana de solidaria, y yo creo que si alguien es capaz, no sé, de meterse a acabar con tus propias manos para sacar a alguien enterrado, es capaz de parar y darte pase, ¿no? Digo yo. Sí, ya ese es otro tema, ¿no? Sí, no, pero digo, es chamba de los políticos. Sí, claro. Políticos, ¿no? Yo siempre pienso, cada semáforo que te falta, cada persona no educada que saca al perro y ensucia en la puerta de tu casa, todo eso es el costo de la corrupción. Sí, claro. Pero claro, ese tema, por ejemplo, es muy evidente, ¿no? O sea, el poco civismo que existe en la ciudad, ese desconocimiento por con mínima consideración, por el respeto, ¿no?
O sea, cuando ven a los peatones es como que quieren Sí. hacerlos correr. Sí. Porque son, o sea, manejar en Lima es un ejercicio de poder, ¿no? Sí, sí, Demostrar sí, que sí, yo sí. tengo el auto, Yo yo me tengo meto. el poder. En cambio, manejar en otras ciudades es más bien un ejercicio de respeto. O sea, cuando el peatón se mete a la pista, se detiene. Ujú. ¿Ya? Así sea un irresponsable, pero se detienen. Acá no, acá tú como peatón tienes que tener miedo porque puedes salir herido. Y bien te puede atropellar una combi o te puede atropellar una Hammer. Porque acá el chofer de la combi Sí, maneja sí. igualito, ¿no es cierto? O sea, lo más terrible, una de las cosas que más se ha degradado, creo yo, en el Perú, es que por lo menos, en algún momento, la clase alta, que era la mejor educada, ¿no? Era ejemplo para las clases populares, con menos recursos, con menos educación, ¿no? En cambio ahora no, parece que es una competencia, ¿quién es más salvaje? Porque eso es más bacán. Qué pena, ¿no? O sea, qué pena que hayamos llegado de verdad a eso, ¿no? A mí, Y pasa por un tema básico y que debe ser transversal a todo y que debería tener una política a largo plazo, que es educación, ¿no? Exacto. Es por ahí va la cosa. Bueno, Gerardo, ya nos pasamos la hora. para Ha variar. sido una charla muy divertida. Qué bueno. interesante. Qué bueno que te has sentido Por eso que el bien. tiempo ha pasado tan rápido. Sí. Bueno, y te invitamos a cualquier otro rato a estar acá. Claro. Primero ponemos una gota de género, traemos una dama. No, bueno, tiene que venir Charo se sienta, ¿no? Ya, sí. Tiene que venir ella. Se compromete. Acá está Gerardo de testigo, Charito, por No, favor. no hay forma de que se niegue usted, doctora. Y ya, llegamos al final de esta edición de Los Opinólogos. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Gracias, Gerardo, gracias por estar acá. Gracias a usted. Y queremos decir que así como Gerardo aceptó una invitación de tuitero a tuitero, Willy lo invitó a través del Twitter y Gerardo tuvo la amabilidad de aceptar y estar con nosotros hoy día. Nos gustaría que muchos de ustedes que nos ven y nos siguen a través de Periscope en el Twitter también se animen a venir y siempre, como creo que lo hizo contigo Willy, coordinaron los temas, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Que vengan y hablen del tema que les interese, ¿no? Por ejemplo, sería bacán que si va a venir Charo Sacieta, podría hablar de violencias a la mujer, ¿no? Educación en igualdad de género, en equidad de género, temas que nos pueden interesar también y por supuesto nos interesan a nosotros también. Así que ya saben, esto es Argolla TV, la nueva televisión con la argolla de siempre. Nosotros somos los opinólogos, a mucha honra, ¿no? Y nos estamos viendo entonces en la próxima emisión. Muchas gracias y chau. Chau. Y ahí viene la musiquita, pues si no hace musiquita no podemos arreglar. Maestro. Muy bien, muchas gracias. Nos has